Doy gracias, hermanas y hermanos, por estar una vez más en la radio La Predicadora, la 94.1. El Señor bendiga a los hermanos que están en la radio. Yo estoy desde mi hogar, en diferido, como se dice, haciendo el programa desde aquí, desde mi hogar. Bueno, hermanos, este día feriado, quiero saludar a todos los hermanos y hermanas que escuchan la radio La Predicadora. Y abrazarles en el amor del Señor, y esperamos que esta palabra que vamos a participarles en esta mañana sea de mucha bendición para su vida. Gracias le doy al Señor por su Hijo Jesucristo, mi amado Señor y Salvador. Reconozco que Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, a su palabra, que es la autoridad, que nos guía a todos y nos perfecciona a todos para que podamos alcanzar todas las promesas que Dios ha hecho en Cristo Jesús nuestro Señor. Saludo a nuestra hermana Estela Blanco, saludo también grandemente al hermano Nicolás, el Señor le bendiga, a su esposa, a su familia, a todos los hermanos de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. También un fuerte abrazo les doy a cada uno. El Señor le bendiga al hermano Juan, a la hermana Rosemary, al hermano Antonio Villarreal. El Señor bendiga también su vida y la vida de su familia, al hermano Gustavo Iperaguirre, a todos los hermanos, a Alejandro, que el Señor te bendiga mucho, a la hermana Mari del barrio El Mirador. El Señor bendiga grandemente, amados. El Señor bendiga al hermano Aníbal grandemente. Y bueno, después tenemos la presencia de nuestro hermano Reinaldo, ¿no? Y a su esposa, nuestra hermana Ana, en Mar del Plata. El Señor les bendiga grandemente a ellos. Y bueno, que el hermano salió de una operación en Victoria, que el Señor le complete su sanidad para que él pueda nuevamente servirle al Señor. Bueno, un abrazo para nuestro hermano Reinaldo en Mar del Plata, y también para nuestro hermano Repeturo en Zárate, para nuestro hermano Abel en el Chaco, para nuestro hermano, a todos los hermanos que están en las provincias. El Señor les bendiga grandemente, porque yo sé que la radio llega lejos, las emisoras llegan hasta el Chaco, sé que llega, porque yo escucho que hay un pronosticador del tiempo del Chaco. Bueno, hermanos amados, gracias le damos al Señor por una nueva oportunidad que Él nos da para poder alcanzarle la bendición de Dios para este día. Que creemos nosotros que la bendición de Dios viene por la palabra de Dios, ¿no? Y que por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. También le doy un abrazo grande a mi amada esposa, a mis hijos, y bueno, a mi hija amada, que el Señor bendiga en este día, y a los hermanos también que están enfermos en los hospitales, puedan ser sanados por el poder de Dios. Por los que están en los hospitales también el Señor, o vamos a hacer una oración por ellos para que el Señor los sane y los liberte del cautiverio, ¿no? Que estar enfermo es un cautiverio también. El Señor bendiga a los que están en las cárceles, ¿no? Privados de su libertad, puedan ellos alcanzar la libertad siendo transformados por el Evangelio. Pido también a mi Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el presidente, por sus ministros, que el Señor les bendiga grandemente a todos y que ellos puedan buscar a Dios para poder sacar el país adelante. Gloria al nombre del Señor. Bendecimos a nuestro presidente, bendecimos a todos los ministros que están en eminencia hoy día y que ellos puedan buscar al Señor. A nuestro intendente, también el Señor bendiga grandemente a nuestro intendente, para que Él también pueda, con sabiduría de Dios, emplear todas las políticas que se necesitan para el bienestar del pueblo. Gracias le damos al Señor. Vamos a hacer una leve oración, hermanos, y vamos a comenzar con el desarrollo de la palabra del Señor, que ya venimos hablando desde ya varios programas. Señor, estoy delante de tu presencia. Vengo a ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por medio de la sangre derramada.
Vengo, Señor, a ti por medio de ese camino nuevo y vivo que Él abrió a través de sus carnes, Señor. Vengo a ti, Señor, para saberte decir, Señor, que soy necesitado. Soy necesitado de ti, Señor, para predicar tu palabra. Necesito, Señor, de tu poder, de tu inteligencia, de tu sabiduría. Señor, necesito, Señor, lo que tú tienes para poder alcanzar las almas, Señor, que todavía no te conocen, que ellos te puedan conocer, Señor, y aquellos que te conocen que puedan ser perfeccionados. Señor, soy un necesitado de ti, Señor. Cada minuto del día, cada instante del día, Señor. Reconozco que sin ti nada puedo hacer y nada soy. Padre, que toda la gloria y que toda la honra y la alabanza sea solamente para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. Y estamos hablando del libro de Hebreos. Amén. Hebreo significa uno que pasa por el medio. Eso significa hebreo, uno que pasa por el medio. Y nosotros como peregrinos pasamos por el medio de este mundo sin relacionarnos con el mundo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, sin contaminarnos con el mundo, ni de sus fiestas, ni de su religión, ni de su política. Nosotros somos peregrinos, no somos vagabundos, ¿no? Porque el vagabundo le da igual ir a un lado o ir a otro lado. Pero el peregrino tiene una meta. La meta que nosotros tenemos es nuestro destino, que nuestro destino es el cielo, estar con nuestro amado Señor y reinar con Cristo y después entrar en la eternidad con Él. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer ahí en el Hebreo 11, en el capítulo 11 de Hebreos, donde vamos a hablar sobre la excelencia de la fe. La excelencia de la fe. Y dice en el versículo 3, por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios. ¿Vio? Alabado sea el Señor. Entendemos, dice. Por la fe se entiende. Por la fe se entiende. Es decir, que la fe a nosotros nos lleva a entender. A que podamos entender. Porque parece fácil entender, pero no, necesitamos de la fe, porque la fe nos lleva a entender. Y como decíamos nosotros, la fe no es un sentimiento humano. La fe no es algo que nosotros recibimos cuando nacemos, ni siquiera cuando somos instruidos en la escuela primaria, en la escuela secundaria, ni siquiera cuando estudiamos el catecismo, o nos enseñan a adorar a los ídolos o ir detrás de las imágenes. Ahí no tiene nada que ver la fe con eso. Ahora fíjense que la fe nos hace entender, porque dice acá, lo leemos de nuevo, amados, por la fe entendemos. Entendemos, es muy importante entender. ¿Y quién nos hace entender a nosotros? La fe. La fe. Entonces, ahora, nosotros vemos de dónde viene la fe. La fe viene de Dios. ¿No? Viene de la boca de Dios, viene de la palabra de Dios. Y entonces, si la fe viene de Dios, entonces nosotros tenemos que buscar un poco más entender eso. Y entonces nos vamos al libro de Juan, y en Juan, fíjese lo que nos dice acerca de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios y la fe están relacionados en uno está relacionado. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Vio? Y este era el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y con Él, y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, en el principio era el verbo. Esta es una versión antigua que yo estoy leyendo aquí. Voy a leer una versión, esta es la 1569 la que yo leí, pero está la versión 1960 y vamos a buscar en la versión 1960 el libro de Juan. El libro de Juan para leer el mismo versículo que leímos ahora.
Entonces leímos Juan capítulo 1, ¿verdad? En el versículo 1. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Yo? Y el verbo era Dios, dice. Este era el principio con Dios, ¿no? Y después leemos un poquito más, vamos a seguir leyendo un poquito más aquí en esta versión, y dice que en el versículo, dice que el verbo fue hecho carne. El verbo fue hecho carne, fíjese. Ahora, nosotros sabemos que cuando habla del verbo, habla de la palabra. La palabra se hizo carne. ¿Qué significa que la palabra se hizo carne? Porque la palabra es la fe. Esta es la palabra de fe, Romanos, vamos a leerlo, en Romanos, en el capítulo 10 de Romanos, si usted quiere acompañarme con la Biblia, porque es muy lindo verlo por la Biblia, hermano, ¿no? Porque la Biblia es donde está sostenida nuestra fe, está en la palabra de Dios. Entonces dice, en el versículo en el versículo 9 creo que está dicho. Más Romanos capítulo 10. Sí, disculpen hermano. Dice en el 9. En el 8, perdón. Más que dice, cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe. Es decir que la fe es la palabra. Y la palabra es el verbo. Y el verbo es Dios. Porque dice, volvamos a leerlo, en Hebreos, dice en el versículo 3, 11:3 de Hebreos, dice, porque por la fe entendemos, es decir, que por la palabra entendemos. La fe nos hace entender la palabra. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que la fe nos hace entender la palabra? Y bueno, la palabra es la fe, porque esta es la palabra de fe. Y la palabra es el verbo, ¿no? Y el verbo es Dios. Entonces, ¿quién nos hace entender a nosotros? Dios. Dios nos hace entender. ¿Qué nos hace entender Dios? Las cosas que produce la fe, el conocimiento que la fe nos transmite a nosotros. El conocimiento que nosotros tenemos, nosotros lo tenemos que entender. Pero eso solamente se entiende por la fe, no se entiende por la lógica. Porque la fe no es lógico. No es algo lógico, la fe. La fe es locura. La fe es locura. Entonces, ¿quién nos hace entender esta bendita locura? ¿No? La palabra, el verbo, Dios. Entonces, fíjese, amado, ahora, cuando miramos y vemos que Dios nos hace entender la palabra, nosotros entendemos que Dios son tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué se dice del Espíritu Santo? ¿No? Y el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Entonces, ¿cuál es la parte de Dios que nos hace entender la palabra a nosotros? El Espíritu. No el Padre, no el Hijo. Porque el Hijo, cuando estaba en la tierra, él dijo, y cuando os enviere el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, a toda justicia. Entender estas cosas a veces son muy pesados. Entender todas estas cosas a veces es un poco cansador. Pero cuando logramos entenderla por medio del Espíritu, ¿vio? Ahora, nosotros entendemos la palabra de fe por medio del Espíritu. Es decir, por medio de Dios. No, porque Dios es Espíritu, dice. Entonces, cuando entendemos la palabra
por medio del Espíritu, entonces nosotros descansamos. Porque ya no estamos tratando de entender nosotros, sino que el Espíritu nos hace entender a nosotros la fe. ¿Qué fe? La palabra. Entonces, cuando el apóstol Pablo ora en Efesios, en el capítulo 1 de Efesios, en el versículo 17, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Entonces vio espíritu de revelación y de sabiduría para su conocimiento. ¿Cuál es el Espíritu? El Espíritu Santo. Entonces nosotros nos damos cuenta que por nosotros mismos nosotros no podemos entender. Por nosotros mismos nosotros no tenemos una capacidad para entender, ¿no?, lo que es la fe, lo que es la palabra, lo que es Dios. Necesitamos el Espíritu Santo. Por eso somos seres dependientes del Espíritu Santo, no de nosotros mismos. Nosotros no dependemos de nosotros mismos para entender, porque nuestra mente humana es incapaz de entender lo espiritual. Por eso Dios nos dio su Espíritu Santo, para que nosotros podamos entender por medio del Espíritu Santo lo que es la fe. Entonces, cuando leemos ahí en Hebreos, dice: por la fe entendemos. Entendemos. Fíjese, entendemos, por la fe entendemos. ¿Qué entendemos? Haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios. ¿No? Es decir, que todas las cosas fueron establecidas, compuestas, fueron formadas. ¿Cómo fueron formadas? Por la palabra de Dios. Ahora, la palabra es la fe, ¿verdad? La palabra es el verbo y el verbo es Dios. Es decir, que todo fue compuesto por Dios. Fue compuesto por Dios, fue puesto, establecido por Dios, por la palabra de Dios. Cuando Dios quiere establecer algo en nosotros, es por medio de su palabra. Así como hizo en la creación. Dios quiso que en la creación se estableciera el orden de lo que estaba desordenado. ¿Qué estaba desordenado? El mundo. El mundo estaba en oscuridad. ¿Dios lo creó así? No. Dios no lo creó al mundo en la oscuridad, en las tinieblas. Él lo creó perfecto. Pero ahora resulta que estaba en oscuridad. Entonces Dios, cuando hablo de Dios, no hablo solamente del Padre, porque en esto de poner en orden las cosas que estaban desordenadas, se necesita a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estos tres ordenaron lo que estaba desordenado. ¿Vio? Entonces nosotros también necesitamos al Padre, ¿no? Necesitamos al Hijo y necesitamos al Espíritu Santo para ordenar nuestra vida. Porque nuestra vida estaba desordenada, pero ahora Dios quiere ordenar nuestra vida ¿por medio de qué? Por medio de la palabra. Porque dice aquí: por la fe entendemos haber sido compuestos, ahora entendemos que Dios formó los siglos por la palabra de Dios. No, por la palabra de Dios. Ahora, cuando dice por la palabra de Dios, en el griego da a entender por la palabra hablada, declarada, profetizada. ¿Entiende? No por una palabra muerta, no por una palabra escrita en tablas de piedra, sino que una palabra que tenía el Espíritu, que conllevaba poder, dunamis de Dios, esa palabra. Entonces, fíjese, por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra del Señor. Ahí podríamos leer en Pedro, en primera de Pedro,
Si usted me quiere acompañar en la lectura, hermano o hermana, hoy es feriado, hoy podemos detenernos un poco en las actividades y mirar la palabra de nuestro amado Señor, que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, como está escrito también. Entonces leamos ahí 2 de Pedro 3:5, y dice así: estos ignoran voluntariamente que en tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Vio? ¿Cómo proviene todo? Por la palabra de Dios. Entonces aquellos que no aman la palabra de Dios, aquellos que no quieren estudiar la palabra de Dios, aquellos que no quieren ahondar, profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, nunca van a entender la fe, ni la fe le va a hacer entender a ellos tampoco. Porque cuando usted habla con una persona, con un grupo de personas, con una multitud de personas, ¿qué está buscando usted cuando usted habla con ellos? Que ellos escuchen su voz. Póngale que usted habla y no escuchan su voz. Usted seguirá hablándole a ellos, le hará entender usted, si ellos no escuchan, si ellos no inclinan el oído a lo que usted está hablando, ¿ellos podrán entender lo que usted quiere decir? No le podrá hacer entender, porque ellos no inclinan el oído. Pero así es con Dios, ¿no? Nosotros queremos entender la fe, queremos entender el Evangelio, queremos nosotros ordenar nuestra vida, queremos ordenar la vida de nuestro hogar, queremos ordenar la vida de nuestros hijos, queremos ordenar la vida de la sociedad, queremos ordenar la vida de la iglesia. Nosotros tenemos que inclinar nuestro oído a la palabra de Dios. Es la forma, como fue en el principio. Dios no cambia su forma, porque su forma le dio resultado. Lo que Él hizo le dio resultado, es decir, que por la palabra Él ordenó, Él creó, Él estableció. Lo que estaba desordenado lo pudo ordenar por la palabra. Entonces, ¿para qué va a buscar otro método? Bueno, así también, hermanos amados, hermana amada del Señor. ¿No? ¿Usted tiene una vida desordenada? Escuche la palabra de Dios. Lo primero que usted tiene que hacer es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Lo primero que usted tiene que hacer es dejarle entrar al Señor en su vida. ¿No? Lo primero que usted tiene que hacer es creer que Jesucristo, ¿no?, dio su vida por usted y que Dios le ama. Que Dios, en el corazón de Dios no está la intención de condenarle a usted. Porque la intención de Dios es salvarle a usted. Para eso Él mandó a su Hijo unigénito. Él mandó a su Hijo para que usted sea salvo, para que usted alcance la vida eterna, para que usted sea salvo del infierno y de la condenación eterna. Dios no busca su muerte, Dios no busca su condenación, no busca derramar su juicio sobre su vida. Eso es lo que predica el Evangelio de la Gracia. Dios lo que quiere es salvarlo, Dios quiere darle vida, Dios quiere sanarlo, Dios quiere liberarlo, Dios quiere fortalecerlo a usted en esta mañana, no condenarlo. Pero para eso usted tiene que inclinar su palabra a la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La que yo le estoy hablando. Si usted rechaza la palabra que yo le estoy hablando, está rechazando a Dios, porque yo estoy hablando la palabra de Dios. ¿Entiende, hermano? Esta palabra es una palabra de fe. ¿Qué significa eso, pastor? Y que usted tiene que creer. Usted tiene que creer. ¿Cómo creo, pastor? ¿Cómo hago para creer? Yo quiero creer. Entonces usted tiene que creer y recibir como algo verdadero, como algo genuino, lo que usted está escuchando. Yo lo recibo, pastor. Bueno, entonces ahí está su salvación. Ahí está su bendición. Yo estoy creyendo, pastor, que Dios dio su vida por mí. Bueno, ahí está su sanidad. Ahí está su liberación. Cuando usted cree. ¿Entiende, hermano? Eso es entender la fe. Eso es ir entendiendo la fe de a poco. ¿Cómo alcanzamos nosotros a agradar a Dios? Por la fe. Porque eso dice en el versículo 4. Sin fe es imposible agradar a Dios.
¿Se da cuenta, hermano? Porque en esta mañana usted ha encendido la radio para ser bendecido. Y yo lo bendigo por medio de la palabra del Señor y por medio de los méritos de Cristo. Cristo hizo todo para que nosotros recibamos la bendición de Dios. Solamente necesitamos tener fe para apropiarnos de eso. Bueno, ahora dice, por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Lo que se ve, usted ahora ve, pero ¿cómo fue hecho eso? De lo que no se veía. Es decir, que usted ahora puede ver su vida, ¿no? Usted ve a Dios por medio de ¿qué? Por medio de la palabra de Dios. ¿Cuál palabra? La que yo le estoy hablando. Yo le estoy hablando de Dios. Y usted lo ve a Dios por medio, usted lo ve a Dios como el creador. Usted ve a Dios como aquel que pone en orden lo que está desordenado. Usted lo está viendo a Dios por medio de la palabra. Entonces, dice que por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Es decir, que usted ahora lo ve a Dios, pero antes no lo veía a Dios. Pero ahora lo puede ver. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. La palabra, la predicación de la palabra, ¿qué le está mostrando a usted? No, le está mostrando a Dios, a un Dios invisible, que no se puede ver. Pero ahora usted lo ve. ¿Por medio de qué lo ve? Por medio de la creación. Porque Dios creó los cielos y la tierra, dice. Dios creó el sol. Ahí usted mira el sol, ahí lo está mirando a Dios. Usted ve la naturaleza, las montañas, ve los ríos, los mares, los océanos. Y usted lo está viendo a Dios, porque Dios creó todo eso. Y entonces, ¿dónde le lleva su pensamiento? Qué grande que es Dios. Qué grande que es Dios. Qué inmensamente grande que es Dios. Porque Él hizo todo esto de la nada, de lo que no se veía. ¿Por qué no se veía? Porque estaba desordenado. Vio que cuando uno tiene las cosas desordenadas no ve lo que está buscando. Pero ahora Dios lo ordenó. ¿Cómo ordenó lo que estaba desordenado? Por medio de su Hijo Jesucristo. No, porque por medio de Jesucristo Dios pudo ordenar todo lo que estaba desordenado. ¿Qué estaba desordenada? La vida del hombre y de la mujer y de los jóvenes y de los niños. Estaba desordenado y ahora Dios quiere poner orden. ¿Cómo quiere poner orden Dios? Todas estas cosas por medio de la palabra, como lo hizo en el principio. En el principio todo fue ordenado por la palabra de Dios, ¿no? Por la palabra de Dios. Y el verbo fue hecho carne, la palabra fue hecho carne. Ahora por medio de la carne, ¿no? Que es la carne de su Hijo Jesucristo, Dios quiere poner orden. ¿Dónde? En tu vida, en mi vida, en la vida de nuestro hogar, en la vida de nuestra iglesia, en la vida de nuestra sociedad, en la vida de nuestro barrio. Quiere poner orden. Entonces, ¿qué necesita la gente? La palabra de Dios. La gente no necesita conocer al pastor Ramón Encina. No necesita. Para nada. La gente necesita conocer a Dios. La gente necesita conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no? Para poder ser felices, para poder ordenar, para vivir en el orden que Dios quiere hacer. Porque yo no puedo ordenar su vida, hermano, hermana. El único que puede ordenar su vida, el único que puede ordenar la iglesia, el único que puede ordenar tu hogar es Dios. Solamente hay que creer que Él existe. ¿Cómo veo yo que existe? Por medio de las cosas visibles. ¿Qué cosa visible me puede mostrar a Dios? Bueno, la naturaleza es una de ellas. La naturaleza la creó Dios. Ahora, sigamos un poquito más adelante. Gloria al nombre del Señor. Dice, siendo hecho de lo que no se ve, de lo que se ve, de lo que no se veía. Alabado sea el Señor. Fíjese, amado del Señor. Eso podíamos leer ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 4 de Romanos, versículo 17. ¿No? Porque acá el título de esta parte dice, la promesa realizada mediante la fe.
el versículo 17, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley, de las obras de la ley, son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y acá está el versículo, como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. La fe cree y llama las cosas que no son como si fuesen. La fe cree. ¿Cree en qué? En Dios. La fe no cree en un ídolo. La fe no nos va a llevar a creer en una religión pagana, no, ni en una religión muerta. La fe solamente nos lleva a Dios. Nos lleva a creer en el Padre. La fe nos lleva a creer en el Hijo. Y la fe nos lleva a creer en el Espíritu Santo. No en las religiones. Porque las religiones son hechas de los hombres. No, las religiones fueron hechas de los hombres. La única religión que Dios creó es visitar a los enfermos. Es dar de comer a los hambrientos. Es darle de beber al sediento. Según el libro de Santiago. La única religión que Dios creó es esa. La fe no es dada por una denominación, sino que la fe es dada por la palabra de Dios. Por eso, cuando enseñamos la palabra, estamos impartiendo fe. Estamos impartiendo fe, estamos impartiendo vida, estamos impartiendo sanidad, estamos impartiendo orden, estamos impartiendo gozo del Espíritu Santo cuando nosotros damos la palabra, hermanos. Y eso lo puede hacer usted como hijo de Dios. Solamente usted tiene que prepararse, tiene que empezar a estudiar la palabra del Señor, tiene que empezar a estudiar el origen y el final. Todo tiene que estudiar. Tiene que estudiar las 14 epístolas del apóstol Pablo, ¿no? Y sin negar los otros libros de la Biblia. Sin negar. Que esos libros van a confirmar que Pablo le fue dado el Evangelio de la Gracia o el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Porque no es lo mismo lo que predicó Jesús que lo que predicó Jesucristo. No es lo mismo. Tampoco es lo mismo no es lo mismo Jesús que Jesucristo. Porque Jesús era cuando Él vino en carne. Y Jesucristo es el que ahora está sentado en el trono de Dios. Y el que le dio el Evangelio a nuestro hermano Pablo fue Jesucristo. No fue Jesús, fue Jesucristo. Pero es lo mismo. Aparentemente son lo mismo. Pero uno fue hombre, limitado. Jesús fue limitado, porque Él dependía del Espíritu Santo. Pero Jesucristo es el Señor ungido, es el Dios Todopoderoso, donde el Espíritu Santo le obedece. Ya no depende del Espíritu Santo, ya depende de su propia vida, de la vida del Padre. Hay muchas cosas que hay que ver ahí, pero no vamos a hablar sobre ese tema hoy. Sigamos un poquito con el libro de Hebreos, hermanos amados. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios. Fíjese, alabado sea el Señor. ¿Cómo ofrecemos a Dios? Por la fe. ¿Cómo ofrecemos? Por la fe. ¿Qué le ofrecemos a Dios por la fe? Nuestra propia vida. ¿No? Le ofrecemos. ¿Cuándo nosotros le ofrecemos a Dios algo? Cuando creemos. Porque si no creemos, entonces no tenemos fe. Para creer tengo que tener fe. ¿En qué tengo fe? En la palabra de Dios, en lo que la palabra de Dios dice. Nosotros sabemos que dentro de la palabra de Dios hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento.
¿Vio? Y lo que está escrito en el Antiguo Testamento, no es para el Nuevo Testamento. Solo tomamos del Antiguo Testamento, ¿no? Tomamos digamos, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Tomamos la enseñanza que ellos nos dejaron para nosotros no cometer los mismos errores que cometieron ellos. Porque el Antiguo Testamento nos dejó a nosotros enseñanza. ¿Cuál enseñanza nos dejaron? No los errores que ellos cometieron en su comunión con Dios, en su relación con Dios, en su fidelidad a Dios, en su vida de servicio a Dios. Hay mucho que ellos nos pueden enseñar en el Antiguo Testamento. ¿Y para qué tenemos que aprender eso? Para no cometer los errores que ellos cometieron. Porque así está escrito en la palabra. Entonces, ofrecemos a Dios. Por la fe ofrecemos. ¿Qué ofrecemos a Dios? Nosotros tenemos que ofrecer algo a Dios. Bueno, nosotros le ofrecemos, como iglesia, le ofrecemos culto. ¿Qué significa ofrecer un culto a Dios? Alabanza, adoración, ¿no? Le ofrecemos cántico de gozo, de alegría, de avivamiento. Eso en cuanto al cuerpo, en cuanto a la iglesia. Y en lo personal, ¿qué le ofrezco a Dios? Porque yo por la fe le ofrezco a Dios algo. ¿Y qué le tengo que ofrecer? Algo que tengo. No le puedo ofrecer algo que no tengo. ¿Qué tengo para ofrecerle a Dios? ¿No? Y que yo sé que Dios se va a complacer, se va a deleitar, se va a gozar con eso que yo le estoy ofreciendo. Lo que yo tengo para ofrecerle es la vida de su Hijo. Yo le ofrezco la vida de su Hijo. ¿Qué significa eso? Es lo que dice acá en 2 de Corintios, hermanos, si usted me quiere acompañar. En el capítulo 4 creo que es. Alabado sea el Señor. ¿Qué le ofrezco yo a Dios para que Dios se agrade? ¿No? Se agrade de... Gracias, hermano. Dice... En el versículo 4, si digo bien, sí. Perdón, en el capítulo 4, versículo, vamos a leer del 7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro. ¿Ves lo que tenemos? Un tesoro en vaso de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia, le ofrecemos a Dios en sacrificio el poder que Él mismo nos dio a nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, ¿vio? Ahí le estamos ofreciendo al Señor. Estamos atribulados, pero no angustiados, ¿no? En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desmayados. Mas no desamparados, perdón, hermano. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué le ofrecemos a Dios? ¿No? Individualmente estoy hablando, no corporativamente, que también, ¿no? Pero individualmente, la vida de Dios. La vida de Dios, la vida del Señor Jesucristo, tiene que salir de nosotros como un olor grato, como un perfume agradable a su presencia. Y cuando nosotros manifestamos a través de nuestro cuerpo humano, a través de nuestro carácter, a través de nuestra forma de hablar, a través de forma de ser, a través de lo que sentimos, ¿no? A través de lo que sentimos en nuestro corazón, en nuestra alma, ¿no? Cuando nosotros manifestamos, ¿no? en nuestros pensamientos sanos, ¿no? Que bendecimos a las personas y no las maldecimos, ¿no? Todo eso es un olor grato a Dios, porque estamos ofreciendo la vida de su Hijo. Estamos ofreciendo la vida de su Hijo. Por eso dice, hermanos amados, dice, por la fe ofreció a Dios mayor sacrificio. ¿Quién? Abel. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. ¿Qué diferencia había entre el ofrecimiento de Caín y Abel? Que uno estaba ofreciendo las obras, el cual era Caín, era el fruto de la tierra, el esfuerzo, y el otro estaba ofreciendo un cordero. ¿Qué esfuerzo hizo Abel para ofrecer ese cordero?
ese cordero nació. ¿Quién lo hizo nacer? Dios. El alimento que ese cordero comía, lo comía por lo que Dios había creado. Todo lo hizo Dios, ¿no? Y Abel sabía, ¿no?, que por medio de ese cordero, él estaba dando a entender, ¿no?, que la única manera de agradar a Dios era por medio de ese cordero. Ese cordero era el Señor Jesucristo. Y ahora, dice que Abel ofreció mejor sacrificio. ¿Por qué? Porque él ofreció, ¿no?, en tipo y en sombra a Jesucristo a través de su vida. Y nosotros ofrecemos también a Dios un sacrificio. ¿Cuál es ese sacrificio que nosotros ofrecemos? La vida de Cristo en nosotros. La vida de Cristo. Nosotros no ofrecemos obras. No ofrecemos obras. Si nosotros hacemos obras para agradar a Dios, ¿no?, entonces son obras humanas. Pero nosotros ofrecemos el sacrificio, la vida de Cristo a través de nosotros, no como una obra, sino como una manifestación de la vida nueva que hemos recibido. Entonces, por la fe entendemos haber sido compuesto, el 4. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por medio de ese sacrificio, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Cómo vamos a ofrecer nosotros obras a Dios? Si las obras a nosotros no nos hacen justos. A nosotros lo que nos hace justo es la fe. Entonces lo que nosotros le tenemos que ofrecer a Dios como ofrenda es nuestra fe. Pero usted me dice, pero hermano Ramón, la fe sin obra es muerta. Oh sí, es muerta la fe sin obra, está escrito en la palabra de Dios. Pero ¿cuáles son las obras que nosotros tenemos que ofrecer? Las obras de justicia que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo abundamos en las obras de justicia que Dios preparó para que anduviésemos en ellas? Nosotros las ofrecemos por medio del Espíritu. Por medio del Espíritu Santo, por medio de la vida de Dios. Las obras no son nuestras obras, sino que son las obras del Espíritu, las obras a través de la vida que hemos recibido, y esas son las obras de justicia que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Nuestras obras no pueden nunca agradar a Dios, sino que son las obras de justicia. Las obras de justicia vienen de la vida de Dios que está en nosotros, no de nuestra capacidad humana. Nosotros no podemos hacer obras de justicia. Nosotros estamos llenos de frutos de justicia por medio del Espíritu. Y el Espíritu Santo hace en nosotros lo que nosotros no pudiéramos nunca hacer. Nosotros nunca podemos hacer obras de justicia, sino que el Espíritu Santo la obra en nosotros. ¿Cuándo la obra en nosotros? Cuando nosotros estamos en comunión con el Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos rendidos al Espíritu Santo, cuando nosotros nos movemos conforme a su poder, porque el Espíritu Santo nos lleva a nosotros, nos guía a nosotros a compadecernos de los que tienen necesidad. El Espíritu Santo nos lleva a nosotros a ayudar a aquellos que tienen necesidad. El Espíritu Santo nos lleva a nosotros a orar por los enfermos, ¿no? El Espíritu Santo nos lleva a orar por los endemoniados, pero esas son todas obras del Espíritu. No me puedo adjudicar yo algo que es del Espíritu, porque entonces la gloria es mía y yo no puedo adjudicarme la gloria porque la gloria toda es del Señor. ¿No le parece, hermano? ¿No le parece que es mejor así? ¿No le parece que es mejor que el Señor reciba toda la gloria y no nosotros? Nosotros ya vamos a ser recompensados por lo que se manifestó en nosotros. Delante del tribunal de Cristo vamos a ser recompensados, no por lo que Dios pudo manifestarse a través de nosotros. ¿Entiende, hermano? Entonces, por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto y aún muerto hablaba por ella. Es decir que nosotros somos como Abel. ¿Cómo nosotros declaramos o damos a entender que somos justos? Por las obras de justicia que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros no alcanzamos a manifestar de que somos justos por medio de nuestra obra.
Porque las obras del hombre son como inmundicia, como trapo de inmundicia. Aún la mejor obra que el hombre pueda hacer, eso es como un trapo de inmundicia, de suciedad. Las obras con las cuales nosotros nos podemos justificar delante de Dios y podemos agradar a Dios son las obras que manifiesta el Espíritu a través de nosotros. Por eso leímos ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 7, dice, ¿no? Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. ¿Vio? ¿Qué vida se manifiesta? La vida de Jesús. ¿Qué es una vida justa o una vida injusta? Una vida justa. Entonces el mérito no es de nosotros. No es que nosotros hacemos obras justas, sino que las obras justas se tienen que manifestar a través de nosotros, y eso es posible cuando somos seres dependientes del Espíritu. ¿No? Nosotros no podemos sentir bien por algo que nosotros hagamos hecho en favor de una persona. No, nosotros tenemos que sentirnos bien porque esa persona recibió lo que necesitaba a través de la vida de Dios que estuvo en mí. Entonces la vida de Dios es glorificada en mí. Ella recibe la gloria y yo me escondo. Cuando alguien me quiere decir gracias hermano Ramón, o gracias hermano José, o gracias hermano Antonio, o gracias hermano Gustavo, gracias hermano Reinaldo, ¿no? Por haberme dado una mano, no hermano, no fui yo, eso fue el Señor que se manifestó a través de mí, porque yo ando en el Espíritu y no en la carne. ¿Se entiende, hermano? Entonces la gloria la recibe el Señor. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es Cristo, es el Señor, es la gracia de Dios manifestándose en nosotros y a través de nosotros, en beneficio de aquellos que tienen necesidad. ¿Te das cuenta? Porque nosotros, hermanos amados, no podemos adjudicarnos algo que no nos corresponde. Eso es robar. Eso es robar. Y nosotros no le podemos robar la gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Y dice el testimonio de que era justo. Que Abel era justo. ¿Cómo dio testimonio de que él era justo? ¿No? Haciendo algo justo. ¿Cuál fue lo que él hizo? Ofreció un cordero. Eso era justo. ¿No? Y en eso él estaba dándonos a entender a nosotros por el Antiguo Testamento que Dios desde el principio tenía la intención de salvarnos por medio del sacrificio de un cordero. Y Juan capítulo 1 versículo 29 dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Y estaba haciendo referencia a Jesucristo, el Señor. Cuando nosotros los cristianos amemos al Señor y no nos amemos tanto a nosotros mismos, es cuando el mundo va a conocer realmente a Dios. Cuando nosotros dejemos de quitarle la gloria al Señor para adjudicarnos a nosotros mismos, para que nos pongan en un pedestal, cuando nosotros perdamos esa intención, entonces el mundo va a conocer a Dios. Dios va a ser glorificado. Dios va a ser glorificado. Por eso, hermanos amados, usted tiene que demostrar que es justo. Pero no ya haciendo obras justas, sino manifestando obras justas. ¿Cómo manifiesto yo obras justas? Por medio de la vida que he recibido. Ya no puedo yo hacer obras justas. ¿Por qué yo no puedo hacer obras justas? Porque yo estoy muerto. Los muertos no pueden hacer ni el bien ni el mal. Con Cristo estoy crucificado, es decir, muerto. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Se da cuenta, hermano amado? ¿Se da cuenta lo precioso y lo maravilloso que es esto? No, tenemos que volver a encauzar, tenemos que encauzar nuevamente la dirección en la cual nosotros estamos haciendo el culto. El culto estamos haciendo para nuestro amado Señor. Pero también Romanos capítulo 2 dice un culto voluntario. ¿Cómo dice? Vamos a leerlo, porque no quiero. Y ahí terminamos porque ya se nos
Ya pasó la hora. ¿Cómo pasa la hora, hermano? Pasa rápido la hora. Entonces Romanos capítulo 12 dice: así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, que es vuestro racional culto o vuestro culto racional. ¿Vio? Es un culto personal. Robarme yo la gloria al Señor. Robarle al Señor la gloria que le pertenece a Él, lejos sea de mí. Prefiero no ser conocido. Prefiero vivir dentro, que me escondan todas las piedras y que me escondan todas las cosas que me pueden esconder antes de robarle la gloria al Señor. Primero está mi amado. Primero está mi Señor. ¿No? Él hace todo. Si hay alguna virtud en nosotros, es porque está Él. Si hay alguna sabiduría, está Él. Si hay una manifestación del amor, está Él. Si hay alguna misericordia, está Él. Si hay alguna fe, está Él. Todo es Él. Y para Él. Y por Él. Por eso, hermanos amados, tenemos que encauzar nuestro hablar. Tenemos que dejar de pensar en nosotros y pensar en el Señor. Que el Señor le bendiga grandemente en esta mañana. Que el Señor le llene de su Espíritu Santo. Y déjeme decirle una cosa antes de terminar. Dios le ama. Dios te ama como nadie te ha amado. Su amor llena tu corazón. Su amor llena tu alma, tu vida. Su amor te satura completamente. Espíritu, alma y cuerpo. Te llena. Puedes gozarte. En la soledad más plena te puedes gozar. Por eso, amado del Señor, amada hermana, quiero decírselo de nuevo. Cristo le ama. Dios le ama. Y le va a amar siempre. Su amor es perdurable. Es eterno. Su amor no cambia. Nosotros somos sus hijos. Y Él nos ama. Y nos amó con tanto amor. Y Él demostró su amor. Por eso, hermano, siéntase gozoso, siéntase contento en esta mañana. No se sienta mal. No por no haber logrado tal vez metas que usted se puso. Usted se puso meta, pero usted tiene que dejarle al Señor que Él lo lleve a esas metas. Bueno, doy gracias al Señor. Padre Santo, te doy gracias por haberme permitido, Señor, dar tu palabra en esta mañana. Te pido, Señor, que tú bendigas el programa que viene y también a nuestro hermano Nicolás y nuestra hermana Andrea. Señor, bendice a nuestra iglesia amada. Ayúdanos, Señor, a hacer tu obra. Señor, a manifestar, Señor, tu vida en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. El Señor le bendiga, amados.